Buenos días para todos los participantes que se encuentran conectados con nosotros el día de hoy, 10 de junio del 2026. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras conferencias virtuales en el marco del momento geográfico, un escenario de encuentro y reflexión donde la geografía se conecta con los grandes procesos científicos, tecnológicos e históricos que han transformado nuestra comprensión del territorio. En esta ocasión, preside la sesión el ingeniero Víctor Buitrago, quien coordinará y presentará al conferencista el doctor Andrés Francel Delgado, quien nos convoca con su conferencia titulada Redescubrir el agua en los mapas y en los bicipaseos patrimoniales. Don Víctor, por favor. Buenos días para todos. Muchas gracias, ingeniera Paola. Gracias a todos por haber atendido esta invitación. Los saludamos en nombre del Consejo Directivo y de la Sociedad Geográfica de Colombia en general. Un especial saludo para el doctor Andrés Francel por querer compartir sus conocimientos en el momento geográfico, espacio de la Sociedad Geográfica de Colombia dedicado a conferencias virtuales por la plataforma Zoom. Para mí es un honor poder presentarles hoy un breve perfil del conferencista, el doctor Andrés Francel. El doctor Francel es arquitecto, magíster en historia, doctor en geografía, postdoctor en arte y arquitectura, investigador senior del Ministerio de Ciencias, profesor titular de la Universidad del Tolima, fundador y director de la revista B33, Arquitectura y Urbanismo, la maestría en urbanismo, el Simposio Internacional en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Laboratorio de Realidad Virtual, el Laboratorio Prototipado Tridimensional y el Laboratorio de Estudios Urbanos. El doctor Francet tiene más de 70 publicaciones entre artículos científicos, libros de investigación y creación artística. Ha recibido a lo largo de su carrera profesional más de 30 premios y reconocimientos por su labor como investigador y artista. Creador de las biciclases de historia de la arquitectura y el urbanismo de diversas estrategias pedagógicas relacionadas con el patrimonio, creador de contenido cultural en plataformas digitales. Quisiera saludar hoy a todos los presentes, sin embargo, por cuestiones de tiempo no es posible, pero agradezco o agradecemos desde la Sociedad Geográfica que nos acompañen. Saludamos a los amigos de México que siempre nos acompañan, a don Alberto Castillo, también al coronel Carlos Ortiz, miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica de Colombia, a don Guillermo Carvajal, que siempre nos acompaña en estos espacios, muy amables por estar nuevamente presentes. Y le cedo la palabra al doctor Francel. Doctor, por favor. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación, ingeniero. Les agradezco muchísimo la invitación a este espacio. Voy entonces a proceder a compartir la pantalla. Sí, se está viendo. Regálenme un segundo. Fran, listo. Ahí se está viendo bien. Ya va a iniciar. Sí, ya se está viendo bien, doctor. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. El propósito es contarles parte del trabajo que estamos haciendo en la actualidad acerca del redescubrimiento de las fuentes hídricas en Ibagué, que contiene tanto una rectificación de la cartografía oficial como una conciencia sobre la importancia del agua, la importancia de los mapas como estrategia política y también los vínculos con la población a través de las estrategias de los bicipaseos patrimoniales, que consisten en convocar a diversas personas de un formato libre para que vayamos a caminar por la ciudad o a pedalear por la ciudad y reconocer sus valores patrimoniales.
Poco a poco, de acuerdo a cada una de las actividades, pues esto ha derivado en diversas acciones. En este caso vamos a ver cómo el ferrocarril, la búsqueda del ferrocarril de Ibagué, coincide o conduce realmente a la identificación de las condiciones hídricas y cómo poco a poco o cómo rápidamente realmente hemos ido acabando con ellas. Entonces, en primera instancia, quiero contarles el origen de este trabajo que consiste en que hace algún tiempo empecé a crear contenido en las redes sociales con el propósito de ir difundiendo valores patrimoniales, es decir, aprovechar esas magníficas posibilidades que nos brindan las redes sociales para ir difundiendo historia y patrimonio y llevar la universidad a la autopista digital, así como hemos llevado la universidad a las calles para caminar y para pedalear, pues la hemos llevado a las redes sociales con el propósito de que allí haya un contenido y ha tenido un éxito importante. Entonces, resulta que en medio de los trancones, una vez dije, bueno, pues grabemos algo de contenido sobre la historia de las avenidas de Ibagué y en este caso hablamos de la avenida Mirolindo. Entonces les voy a dejar el video que dura un minutico y continuamos acerca de cómo esta experiencia de redes sociales derivó en una conciencia sobre la planimetría y sobre el trazado del ferrocarril y las fuentes hídricas en Ibagué. Avenida Mirolindo fue realmente el lugar por donde pasaba el ferrocarril. Esto fue diseñado desde el Ministerio de Obras Públicas. Desde Bogotá se diseñaban los espacios por los cuales iba a cruzar el ferrocarril, que tenía que tener unas características muy claras frente a las pendientes que podían realmente asumir las locomotoras. Durante mucho tiempo, este fue el acceso a Ibagué que conectaba con la estación de Buenos Aires y se unía pues a todo el tramo del ferrocarril del Tolima que luego empalmaba con el ferrocarril del Quindío, es decir, para llegar a Armenia, aunque esa conexión nunca se dio. Pero esta avenida Mirolindo se conecta con la actual avenida del ferrocarril y es realmente una vía con una pendiente específica que nos permite pedalear o montar en bici de una manera muy tranquilos, precisamente por esas condiciones técnicas con las que se desarrolló. A partir de 1970 ya viene la crisis fuerte de los ferrocarriles y se empiezan a desmontar todos los ferrocarriles a nivel nacional. En Ibagué pues empiezan a desarrollarse esos nuevos proyectos de infraestructura hasta que hacia la década de 1990 se acabó con toda la infraestructura del ferrocarril y se reemplazó por este tipo de avenidas como la avenida Mirolindo, que tiene también unas visuales espectaculares hacia el sur, pero pues que poco a poco hemos ido acabando debido a la urbanización, porque hacia allá está el río Combaima, que es el río más famoso de Ibagué. No podemos decir que el más importante porque todas las fuentes hídricas son importantes, pero sí el más reconocido a nivel local. Así que esta es una síntesis de la avenida Mirolindo, que fue el espacio por donde cruzó el ferrocarril cuando entraba a Ibagué desde el norte. Así que recomiéndenos más historias de ciudad. Bueno, en ese propósito entonces de difundir historias de ciudad, una persona me escribió y me dijo que realmente por aquí no fue donde pasó exactamente el ferrocarril, sino unos metros a la derecha de esta visual que tenemos. Eso evidentemente me sorprendió porque en un par de décadas las generaciones que no montamos en el tren perdimos realmente la memoria del tren. Es más, la ciudad tampoco sabe por dónde pasó el tren. Inclusive algunas personas que alcanzaron a pasar por el tren no recuerdan exactamente por dónde era debido a que la ciudad se ha expandido y las huellas se han borrado o aparentemente se han borrado. Entonces decidí convocar unos bicipaseos patrimoniales para que redescubriéramos el trazado del ferrocarril en Ibagué. Y para ello, pues evidentemente teníamos que retornar a los mapas antiguos. Este mapa que estamos viendo aquí fue generado por una comisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1966 para generar el plan piloto de Ibagué. Sabemos que evidentemente las diversas ciudades de Colombia tratan de replicar los principios urbanísticos que se han generado en otras ciudades, como en Bogotá. Entonces, en Bogotá se generó el plan piloto, Ibagué debía tener su plan piloto. Entonces, varias de estas representaciones ya nos empiezan
a mostrar algunas características importantes. La primera de ellas es que el espacio geográfico se ve como un espacio sin agua, es decir, un espacio para ser colonizado por la ciudad. Y realmente donde se representa el agua es en una lejana periferia o en una periferia que se piensa que no se va a urbanizar pronto, de modo que se va legalizando a través de los mapas la posibilidad de que la ciudad crezca. Y este es uno de los primeros en los cuales tenemos el trazado del ferrocarril. Sin embargo, sabemos que es un trazado inexacto, con los medios que había en 1966. Y vemos una característica general que tiene que ver con las obras cuando se diseñan desde los ministerios o como políticas nacionales que no tienen mucha relación con el trazado original de las ciudades. Si vemos aquí, la ciudad de Ibagué tiene una inclinación en las calles hacia el occidente, mientras que la avenida o la actual avenida del ferrocarril es horizontal. Eso creó un encuentro realmente abrupto entre la infraestructura nacional y la local y empezó a generar una serie de elementos fragmentados alrededor de la vía del ferrocarril. Pero lo que nos interesaba realmente era cómo podemos encontrar la vía del ferrocarril en la actualidad si no tenemos los planos. Empezamos a escribir a la Agencia Nacional de Infraestructura. Muchas personas a través de redes sociales, por ejemplo, abogados, empezaron a decirnos, oiga, no, nosotros queremos ayudarle para que realmente recuperemos esa memoria y empezaron a hacer ese proceso, que obviamente, como todos estos procesos públicos, sigue siendo bastante enredado. Y empezamos a hacer también un trabajo de superposición cartográfica. En este caso, vemos un mapa de superposición que nos ayudó a hacer el profesor Paulo Murillo, que él es experto en sistemas de información geográfica, en el cual Cuando Marilusa ya de Soacha pasó la cuenta ya de la... en el cual superponemos varios mapas históricos a la vista de el Google Earth Engine. Entonces, acá vamos a ver un momentico, así rápido, más o menos cómo es esta visual. Entonces, tenemos algunos mapas cargados. Esos mapas son de 1500 a 1942 y podemos irlos comparando a ambos lados. Entonces, tenemos una visualización sobre el mapa general, sobre los mapas generales georreferenciados y podemos saber la extensión y de este modo ver en qué puntos coinciden los mapas históricos con los mapas actuales para hacer esa verificación. A partir de esa verificación, pues empezamos a diseñar las exploraciones a los diversos lugares de Ibagué. Esto pues queda como un material que puede ser explorado por todo el mundo y que se puede ir nutriendo. Gracias a que hace un par de años publicamos el Atlas Urbano de Ibagué. Fue un reto enorme porque, claro, Ibagué fue una ciudad logística en tiempos coloniales y no tiene realmente representaciones planimétricas sino hasta 1931, o eso creíamos hasta hace algún tiempo y luego vamos a observar otro mapita. Entonces decidimos generar un atlas urbano de Ibagué que abordara desde las restituciones de la colonia que hizo, por ejemplo, Ángela Inés Guzmán hacia 1800, hacia 1986, hasta el primer plan urbano que tenía Ibagué en 1931 y de allí para adelante, pues que ya empieza a ser una constante. A partir de esos mapas del Atlas Urbano de Ibagué, empezamos a hacer la superposición para la búsqueda del ferrocarril. Este es un libro que está de acceso absolutamente libre en Internet, entonces busca el Atlas Urbano de Ibagué y allí viene toda la colección de mapas que tenemos y que nos permite pues indagar sobre diversas problemáticas a nivel histórico, ¿no? Cualquiera que sea realmente la intención que querramos abordar, este mapa o este libro nos permite abordar. Entonces aquí vemos el mapa que estábamos viendo desde 1550, restitución de la colonia, este del 42, este del 50, que es mucho más esquemático, pero nos permite, por ejemplo, ya ver el aeropuerto y algunos más contemporáneos en los que ya se van identificando, por ejemplo, algunos equipamientos. Esta es una aerofotografía de 1958 en la que ya se construye el estadio, que fue uno de los productos del gobierno de Rojas Pinilla y todo ese proceso de macroinfraestructuras nacionales. Y acá un poco los vestigios que tenemos de las fuentes hídricas dentro de la ciudad. Esos centros de manzana que solemos determinar
en algunos puntos se conservaron realmente como huellas de varias fuentes hídricas. Esta línea que tenemos en este punto es realmente la quebrada del Sillón, sobre la cual hablaremos un poco más adelante. Pero allí estamos viendo que la ciudad se superpone a sus fuentes hídricas de una manera realmente indiferente y eso conduce a que en algunos puntos encontremos esa fragmentación a la manera de triángulos, como sucede aquí en la Avenida del Ferrocarril, una trama urbana que está desconectada de las obras nacionales. Y a partir de esa experiencia, entonces empezamos a buscar dónde llegaba el tren de Ibagué. A partir de esa superposición dijimos, bueno, tenemos que meternos por este punto. Ha sido transformado el paisaje ibaguereño, pero puede que empecemos a encontrar algunos vestigios del tren. Esta es una de Ya las tenemos la salidas. estación Las Palmeras y aquí enseguida esto que está en verde es precisamente el lugar por donde pasaba el ferrocarril. Allá al fondo, bien al fondo, se conecta con Varsovia, de allá era de donde veníamos. Bien, pero pues por ahí no tenemos paso. Jesus está revisando si tenemos paso allí abajo. ¿Sí o no? ¿No hay? No, no hay paso por allá. No hay. Vamos a, vea, por acá bajaría. Ah, pero sí vamos a cruzar acá para mirar hasta allá al fondo. O sea, ahí donde dice Cemex, por aquí pasaría derecho. Pero un poco pues hacen los carros. Vamos tras las huellas del ferrocarril de Ibagué. Estamos acá en esta parte, en esta zona verde de la calle 60, llegando a Mirolindo. Allá en ese semáforo tenemos la avenida Mirolindo. Y aquí enfrente de donde está Cemex es por donde pasa el ferrocarril. Estamos en estos momentos pasando. Vea, vamos a ir acá porque aquí exactamente era donde pasaba. Jesús, véalo. Acá. Si pilla, aquí es donde se unen todas las zonas verdes. Ahí como que sí hay reles. ¿Cierto? Ay, venga que yo tengo como descalibrada esta cámara. Véalo, véalo. Bueno, a partir de estas exploraciones, entonces empezamos a encontrar que hay fuentes hídricas que no están reconocidas en los mapas. No lo hubiéramos podido descubrir si no hubiera sido a partir de la búsqueda del ferrocarril. Cuando pasamos por esa planta de Cemex, pues que ya estamos hablando realmente de un impacto bastante alto, porque, bueno, ahí me perdonan algunos de los errores de ortografía, pero es que pues le pongo como los subtítulos automáticos y entonces mientras vamos saliendo voy subiendo videos, entonces a veces quedan algunos problemas de ortografía, pero bueno, que no modifican el contenido. Cemex, por ejemplo, pues es con C de cemento. Y entonces al cruzar esa parte verde por la que estábamos, encontramos una maravilla y fue el nacimiento del río Opia. Esto pues evidentemente encontrarlo en medio de una ciudad es fascinante, pero es una alerta enorme porque está al lado realmente de una planta procesadora de cemento y de algunas industrias que han empezado a apoderarse de esos terrenos, como lo veremos. Esto es una sorpresa, es todo un descubrimiento, no figura en los mapas y lo encontramos a través del ferrocarril que nos va dejando unas experiencias que poco a poco iremos contando. Bueno, observemos cómo brota el agua del suelo. Este es uno de los nacimientos del río Opia sobre el que hemos estado llamando la atención. Está por Mirolindo, cerca de la calle 60, mucho más arriba que donde se ubica el humedal en los mapas. Es decir, es un espacio en el que va fluyendo el agua por todas partes. Allí también vemos cómo va fluyendo el agua. La verdad es que es un espacio mágico que debemos proteger. En ningún lugar está, en ningún mapa está identificado este espacio, así que es muy importante que empecemos a actualizar los mapas, a señalizar este espacio y a proteger esta fuente de vida para nuestra ciudad, tanto para el presente como para el futuro, porque en la actualidad el ordenamiento territorial se basa en el agua. Así que vean
esta maravilla. Los dejo aquí con esta hermosa imagen de cómo nace el río Opia por la 60 con Mirolindo. Vean qué belleza, cómo sigue brotando. Así que bueno, cuéntenos dónde han visto más nacimientos de agua que deberíamos proteger para ir a visitarlos e invitar a todas las entidades relacionadas a proteger este mágico espacio. Recomiéndenos más historias de ciudad. Bien, en este caso, entonces, esa posibilidad de ir encontrando fuentes hídricas condujo pues a que muchas personas nos empezaran a escribir y a hacer, digamos, como denuncias acerca de la situación de las fuentes hídricas en Ibagué, que obviamente no es un privilegio de Ibagué, sino que es una constante del desarrollo territorial en las ciudades colombianas, en algunos casos más graves que en otras. Evidentemente, uno conoce más en profundidad el ámbito geográfico en el cual se ubica y por eso Ibagué pues es el centro de nuestras operaciones y vamos encontrando ese río Opia. Es sorprendente realmente porque, como les digo, en los mapas antiguos y en los mapas actuales, pues no aparece relacionado el nacimiento del río Opia, sino alrededor de 3 kilómetros hacia el oriente, es decir, 3 kilómetros después de este nacimiento. Eso fue tan sorprendente que muchas personas realmente pensaban que era un tubo roto. Estamos tan desacostumbrados a la presencia del agua, tan desacostumbrados a apreciar la naturaleza dentro de nuestras ciudades, que todo esto nos produce una sorpresa enorme, inclusive una duda acerca de esa posibilidad, pero ya veremos pues que es un sistema mayor. En este caso, lo que tenemos es parte de, el transcurso del ferrocarril, en donde vemos algunos Logramos el paso. naturaleza Allá primaria, tenemos ¿no? al fondo esta cerca que nos divide, que hemos encontrado la vez pasada. Les vamos a mostrar un poquito aquí rápidamente. Allá tenemos los conjuntos de la avenida Mirolindo, parte de la zona industrial. Esta zona que está enmontada es la zona por la que pasaba el ferrocarril de Ibagué. Y hacia allá ya tenemos la pista de aeromodelismo y a los intendentes de la Policía de Turismo quienes nos acompañan en este descubrimiento del tren de Ibagué y los nuevos desarrollos inmobiliarios que tenemos en Santa Cruz. ¿Recomiendo más historias de ciudad? Parte, digamos, de ese proceso ha sido muy bello en el sentido de que hemos buscado alianzas con diversos actores institucionales para que la información se pueda replicar más. Entonces, buscamos siempre que la Policía de Turismo nos acompañen y ellos siempre están, pues, permitiéndonos seguir estos rieles. Como podemos imaginar, hay muchos asentamientos informales alrededor de estos predios porque son predios de la nación que de todas formas están ubicados en una ciudad, entonces finalmente las ciudades no ejercen un control territorial porque la administración está del Estado, pero el Estado, o es decir, el gobierno nacional, no puede ejercer un control específico sobre estos terrenos. Bueno, y allí nos quedamos siempre dentro de todos estos vacíos legales que tienen nuestras tierras y finalmente lo que se afecta es tanto la memoria de, por ejemplo, los ferrocarriles como del agua. Resulta que en la medida en que empezamos a explorar el ferrocarril, así como mostrábamos el nacimiento del río Opia, nos empezamos a dar cuenta que los ferrocarriles fueron diseñados estratégicamente para ir paralelos a los ríos. Esto tiene varios sentidos y es que las pendientes que generan los ríos son mucho más fáciles de intervenir, pero también los terrenos que están alrededor de los ríos, pues son terrenos de la nación. Eso permitió, evidentemente, de disminuir los costos para el trazado de los ferrocarriles. Y uno de los espacios en los que nos encontramos es en Santa Rita, que es este video que vamos a ver. Santa Rita está alrededor de la calle 100 y estábamos en la calle 60, así que 4 kilómetros más abajo seguimos encontrando el paralelismo entre los ríos y los ferrocarriles. Una constante en el desarrollo del ferrocarril era estar junto a una fuente hídrica. Eso lo encontramos principalmente por el recorrido del río Opia. En este caso, estamos por Santa Rita y observemos que, obviamente, las obras de adecuación sanitaria, hidrosanitaria, han conducido a que sepultemos también esta fuente hídrica. Quedan algunos vestigios del ferrocarril como este riel que nos recuerda que por acá pasó el ferrocarril
Y ya pues también tenemos los tubos de todas las obras que se están haciendo para lo que se denomina saneamiento hídrico, que finalmente pues es como la desaparición de nuestras fuentes hídricas. Vamos a continuar con nuestra expedición para seguir observando esa continuidad entre fuentes hídricas y el ferrocarril. Por este parque fue el lugar por donde pasó el ferrocarril de Ibagué, y este año estamos celebrando los 100 años de la antigua estación Ospina. Recomiéndenos más historias de ciudad. Bien, otro de los elementos que sucede con las vías del tren y el agua, una pues evidentemente la más preocupante es que las fuentes hídricas, las quebradas, que inclusive muchas de ellas no tienen nombre, en los mapas aparecen dibujadas en los mapas antiguos, pero inclusive no tienen nombre. Por ejemplo, se menciona la quebrada Guacarí, por nombrar solo una de muchas, pero los afluentes de la quebrada Guacarí no tienen ningún nombre. Eso hace que inmediatamente estemos legalizando su desaparición. Y en la medida en que vamos urbanizando, pues se le va quitando el terreno a esos cursos, y cuando vamos a tomar las licencias urbanísticas, pues evidentemente allí no hay nada y lo que hacemos es construir sobre esos espacios. Claro, luego cuando vienen las temporadas de lluvias, vemos que hay algunos barrios que tienen mayores problemas por inundaciones, que se quejan con las alcaldías y es evidentemente una responsabilidad compartida entre los urbanistas y las entidades político-administrativas que aprueban la urbanización de estos terrenos. Y otros de los elementos, otras de las infraestructuras que están ligadas al tren son evidentemente los gasoductos. Cuando se empezaron a extender estas redes de gas nuevamente, como sucedió con el mismo ferrocarril, pues se buscan los terrenos que serían más económicos. Y allí tenemos disponibles los terrenos del ferrocarril que quedaron abandonados a partir de 1970 y totalmente a partir de 1990, por lo que donde encontramos generalmente en las periferias los ductos de gas es porque allí fue donde pasó el tren y simultáneamente vamos a tener agua alrededor. En Mallorca, en la Samaria, tenemos otros de los indicios de que por aquí pasó el tren de Ibagué. Vean, siempre que veamos estas avisos de el gasoducto, pertenecen al lugar por donde pasó el ferrocarril. Esto se debe a que, claro, eran los espacios que tenían verdes por toda la ciudad para meter la ductería tanto de gas como de agua. Y por eso esta parte que vemos acá, Portesa, Mallorca, está conducida por una vía que es la que corresponde a la antigua vía del ferrocarril. Y allá ya nos perdemos en los cultivos, en la pista de aeromodelismo que queda al fondo. Por allá alcanzamos a ver las banderitas del aeromodelismo y alrededor todo el entorno industrial de Ibagué, la avenida Mirolindo. Este fue el espacio, la vía por la que pasó el ferrocarril de Ibagué hasta más o menos la década de 1990, cuando todavía había transporte de carga, ya no de pasajeros. Así que recuerden siempre que vean una señal de esta de gasoducto, por aquí pasó el tren de Ibagué. ¿Han visto estas señales en otros lados que tengan la característica de que por allí pasó el tren de Ibagué? Cuéntenos para hacer más historias de ciudad. Bien, resulta que, bueno, ahorita estábamos viendo en el video anterior la zona de expansión de Ibagué. Este fue un plan parcial que se aprobó como consecuencia del Plan de Ordenamiento Territorial de 2014. De allí en adelante, en la última década, se han aprobado alrededor de 20 planes parciales. Sus dimensiones pues son bastante amplias. Ya está comprometido más o menos el 60% del suelo de expansión urbana de Ibagué y ese suelo de expansión urbana es indiferente tanto con las fuentes hídricas como con la memoria del tren, que son dos elementos que, como les digo, están ligados de acuerdo a todas estas exploraciones que hacemos. La repercusión de esto ha sido tan bella, claro, no podemos decir que ya haya sido incorporada por los entes político-administrativos, pero al menos ya nos están escuchando y eso condujo a que una de las emisoras o de los medios de comunicación locales que se llama Ecos del Conveima, nos prestara atención y con ellos hicimos un recorrido a partir del cual descubrimos una estrella hídrica. Esto parece bastante loco, ¿cierto? Que esté sucediendo en el siglo XXI, porque aparentemente ya teníamos todo cartografiado, conocíamos perfectamente el territorio,
Pero cuando empezamos a hacer los bicipaseos patrimoniales y a seguir el agua, lo que entendí es que hay una estrella hídrica en Ibagué a la que no le hemos prestado atención, que queda por la calle 42. Así que les voy a presentar este especial que hicimos con Ecos del Conveima, con vuelos de dron para identificar realmente de dónde provenía el agua del río Opia, de la quebrada Toda la Virgen, la quebrada Aguas Claras, la Hedionda, es decir, son muchas fuentes hídricas que nacen en una franja de terreno alrededor de la calle 40 en Ibagué. Durante años se dijo que el río Opia nacía en Villacafé. Así parecían conversaciones, en documentos y hasta en algunos planos oficiales. Pero hoy sabemos que su verdadero origen está mucho más arriba. En la montaña de Piedra Pintada, específicamente en la Y del barrio Versalles, brotan varios nacimientos de agua: la Mugrosa, Agua Clara, el Hato de la Virgen y el propio río Opia. Este punto funciona como una estrella hídrica, una zona donde diferentes corrientes emergen y comienzan a descender por la terraza de Ibagué. No es un nacimiento aislado, es una red de brotes que se alimentan entre sí y que al unirse forman el cauce que más adelante reconocemos como el río Opia. Este especial lo realizamos junto al arquitecto e historiador Andrés Francel y el geólogo Jonathan Ortiz, quienes han recorrido el territorio para contrastar lo que dicen los mapas con lo que realmente ocurre en el territorio. El recorrido continúa hacia la avenida Mirolindo. En algunos tramos, el Opia aún corre libre, rodeado de vegetación con un caudal que mantiene vida y biodiversidad, pero pocos metros más adelante el panorama cambia. Aparecen enmayados, areneras, tubos que canalizan el cauce y acumulación de residuos. En ciertos puntos, el río literalmente desaparece tras una reja. La hipótesis es que ha sido entubado, convertido en cañería. Cerca de la calle 60, frente al sector de Reindustrias, identificamos uno de los nacimientos visibles del Opia. El agua brota con fuerza desde el subsuelo, levantando arena por la presión natural del terreno. Esta es una evidencia clara de que el río no comienza donde tradicionalmente se había dicho. Desde Versalles, el sistema hídrico se conecta con humedales que atraviesan Varsovia, Villacafé, el Parque Deportivo, el aeropuerto y Picaleña. Sin embargo, muchos de estos tramos no aparecen claramente delimitados en la cartografía oficial, y lo que no existe en el papel difícilmente se protege en el territorio. El Opia ha convivido con el desarrollo urbano, incluso con el antiguo ferrocarril, pero el crecimiento reciente parece no haber integrado la lógica natural del agua en la planificación. Hoy la conclusión preliminar es contundente. El río Opia no nace en un único punto ni empieza donde dicen los planos. Es el resultado de una red compleja de nacimientos que parten desde Piedra Pintada y descienden por la ciudad, muchas veces invisibles para la planeación oficial. En próximas entregas seguiremos recorriendo su curso, identificando más nacimientos y analizando las amenazas que enfrenta uno de los ríos más importantes que nacen y atraviesan Ibagué. Bien, y acá tenemos precisamente este plano, que es el plano de espacio público de Ibagué, aprobado o incorporado en el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014. Y aquí vemos precisamente la función política de los mapas, como nos decía Shimalski. Entonces, lo que observamos es que hay unos espacios verdes muy bellos, como por ejemplo este que sería la quebrada del Sillón, pero que lamentablemente no existen en la realidad. Si vamos y caminamos por este espacio no vamos a encontrar nada verde, es simplemente una alcantarilla en la que se ha convertido la quebrada del Sillón. Y el río Opia está identificado como si naciera por aquí abajo. Y lo que hemos encontrado es que el nacimiento, al menos que vimos, por eso decimos que uno de los nacimientos se ubica más o menos hacia esta franja. Pero si seguimos subiendo, vamos a observar que esta quebrada Hato de la Virgen, que es bastante lineal, también tiene como origen lo que hablamos de la montaña de Piedra Pintada. Y desde allí empieza a descender toda esta corriente del río Opia del Aguas Claras. Es decir, nuestra ciudad ha tenido una estrella hídrica oculta durante mucho tiempo
y muchos inclusive edificios se han asentado sobre diversos nacimientos. Tienen por supuesto que muchísimas problemáticas, pero aquí hay un campo de exploración geológica y geográfica bastante importante sobre el cual también estamos trabajando, haciendo la modelación multitemporal para verificar cómo es todo ese proceso. Y esto corresponde precisamente a una falla. Entonces, la reflexión esencial es que Ibagué, que está enclavada en la cordillera central, pues evidentemente es un espacio por el que escurre muchísima agua. El agua que viene del centro encuentra finalmente esta falla que tiene alrededor de unos 6, 7 metros de altura y por allí toda el agua se filtra y por eso conduce a la generación de todas estas quebradas que están en el oriente de Ibagué, en el sector de Expansión o de la Samaria, donde veíamos también el gasoducto. Poco a poco hemos encontrado también otro tipo de planos, por eso les decía que el más antiguo consideramos que era de 1931, pero nos encontramos con este de 1930 hace muy poco en las memorias de Elí Moreno Otero, un arquitecto santanderiano que vino a Ibagué, que también dirigió, por ejemplo, las obras de la Plaza Santa María en Bogotá, parte del Capitolio, es decir, un tipo muy importante que entre 1930 y el 32 estuvo en Ibagué y nos muestra algunas quebradas que también hemos secado en Ibagué. Es decir, poco a poco vamos contrastando toda la realidad cartográfica o esa cartografía oculta no oficial que no se ha incorporado, que no se conocía, con las experiencias de los bicipaseos patrimoniales. Y resulta que a partir de esta experiencia empezó a surgir un proyecto que hemos denominado el Parque Museo Lineal del Tren de Ibagué. Son alrededor de 12 kilómetros entre la calle 19 y la calle 145 que marcan el curso del ferrocarril de Ibagué, todo el paralelo a diversas fuentes hídricas. Es decir, la conciencia sobre el tren nos permitiría rescatar o proteger al menos algunas de las fuentes hídricas que no hemos acabado en la ciudad. Y simultáneamente, aprovechando las características verdes que vimos en algunos videos, podríamos convertirlo en el principal parque peatonal o parque público que tendría Ibagué, con lo cual se incrementarían muchísimo los metros cuadrados por habitante. Este es el recorrido oficial después de nuestra travesía y la comparación con los mapas, la verificación en la actualidad y la georreferenciación de el recorrido que hizo el tren en Ibagué. Como decíamos en alguno de los videos, esto surge entonces porque en 1926 se inauguró la estación Ospina, que queda en la calle 19 de Ibagué, a pesar de que en 1982 se decidió su demolición, que ha sido pues una de las decisiones más criticadas y por supuesto uno de los desaciertos más grandes a nivel urbanístico, cuando inclusive hubo un proyecto para su restauración y reconversión en la terminal de transportes. Pero a partir de esos 100 años, nos gustan mucho a los humanos esas cifras redondas, entonces decidimos empezar a proyectar esta estrategia conmemorando esos 100 años de la estación Ospina. Y esto hace parte de la utilización de algunos de los mapas. Este es el mapa de 1970 que es acertado, pero que también pues tuvimos que comparar con los mapas actuales para verificar su grado de acierto. Y con ello pues nos hemos encontrado también muchos elementos que van alrededor de esa infraestructura. Unos de ellos, los postes de telégrafos que todavía están allí después de 100 años y que nos sirven, por supuesto, como unas estaciones de memoria. No hay muchos rieles, hay algunos fragmentos que hemos encontrado en algunos lugares y la recepción de la población ha sido bastante positiva. Donde quiera que llegamos a explorar el recorrido del tren, salen personas de los conjuntos y dicen, yo veo sus videos, no, qué bacanería que estén recuperando lo del tren y vean simultáneamente el problema que tenemos con el agua. Es decir, son fenómenos indisociables. El agua sirvió como aislamiento también del tren, para abaratar los costos, pero en la actualidad lo que vemos es, por ejemplo, en esta imagen del centro, que este barrio está mucho más abajo del lugar por donde pasa la carrilera y el río, y por lo tanto cuando hay inviernos fuertes, pues estas casas van a tener inundaciones, es decir, haber generado ciudad sin la conciencia del origen de este territorio, pues nos ha generado muchísimos problemas. Pero
La generación de estas estaciones de memoria nos permite también pensar en que podemos utilizarlos como algunas estrategias para mitigar los problemas que ya hemos generado. Esto es parte, por ejemplo, de lo que hemos encontrado, un puente que tiene más de 100 años con los durmientes o maderos que están allí. En estos días vamos a empezar a hacer su limpieza y conservación. Vemos los rieles que tenemos allí. Hemos encontrado pues rieles de muchísimos años y alrededor generalmente vamos a ver asentamientos informales, pues porque se ubicaron sobre predios que eran originalmente de la nación, bueno, que siguen siendo de la nación porque tienen una condición de inalienables. Sin embargo, pues sabemos que ya trasladar a las personas de estos espacios es un proyecto que no va a ocurrir, pero son posibilidades de recuperar nuestra infraestructura. Este puente, por ejemplo, seguimos con el proceso mutuo del agua del ferrocarril, realmente se conservó porque salía más barato para la empresa de acueducto local que se llama Elival para pasar uno de los tubos de agua. Entonces dijeron, no, pues si ya está ese tren, ese puente del tren, pues mejor pongamos un tubo por encima y listo, nos ahorramos esa plata de esa infraestructura. Y allí, debajo de ese tubo azul, está precisamente el puente del ferrocarril. Estas son algunas de las problemáticas que seguimos observando, cómo las personas se van apropiando de los terrenos alrededor del ferrocarril y de las fuentes hídricas paralelas. También, por ejemplo, es una arenera que está bloqueando lo que era la vía del ferrocarril. A veces uno no es consciente del impacto que tienen realmente estas estrategias en redes sociales, pero a las horas de haber publicado este video me llamaron de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo para preguntarme dónde quedaba exactamente esta arenera y hacer una visita, una inspección para corroborar qué era lo que estaba sucediendo. En estos momentos ya están haciendo el estudio de predios, bueno, eso supongo que se tomará mucho tiempo, pero a mi juicio es muy importante ese ejercicio que hemos hecho de verificación de las características del tren con los mapas, la geolocalización y la difusión social, porque eso es lo que nos permite realmente unirnos al proceso. Este es, bueno, uno de los videitos que hemos generado con Ecos del Conveima y hace parte de la quebrada del Sillón, la que veíamos, la que les decía que se ha convertido realmente en una cañería. El río que enterramos vivo. Ibagué es una ciudad de aguas, pero hay una que decidimos olvidar. Justo aquí, donde hoy se levanta el edificio de Porfito Lima, en la calle 11 con carrera cuarta, brotaba la vida. Allí nacía la quebrada del Sillón. No era un simple caño, era el pulso hídrico que atravesaba el corazón de nuestra historia y que hoy, condenado al asfalto, es apenas una alcantarilla olvidada. En el siglo XIX, cruzarla era una odisea cotidiana. Los ibaguereños pedían a gritos en la prensa mejorar el puente de la Cuarta con Once para poder llegar al antiguo Colegio San Simón, donde hoy funciona el Banco de la República. Al avanzar hacia la calle 15, nos encontrábamos con el legendario puente del Humilladero. Cuentan cronistas como Camilo Pérez Salamanca que el puente estaba tan deteriorado que la gente lo llamaba la hamaca. Cruzarlo era un baile peligroso sobre el abismo y el agua. Hoy podemos ver su cuenca en el lote sin construir en la calle 15. La quebrada seguía su curso refrescando lo que hoy es la plaza de la 21 y atravesaba con un misticismo casi poético la mitad del antiguo cementerio, en el mismo lugar donde hoy se levanta el comando de la policía. Hubo sueños para ella. En 1935 se proyectaron los bosques del Sillón y los jardines del Sillón, que prometían ser el pulmón del centro, paralelos a una vía elegante llamada la Avenida del Café. Pero la modernidad malentendida prefirió el concreto a la naturaleza. Decidimos que era más fácil sepultarla que integrarla. Hoy el Sillón es un fantasma que pasa bajo la carrera cuarta y bajo la avenida Fantasma. Lo que pudo ser un corredor ambiental, un parque lineal o un orgullo urbanístico terminó convertido en un colector de desperdicios. La tragedia de este entierro solo se hace visible al final del camino, en el barrio Uribe Uribe, donde lo que queda de la quebrada desemboca en el río Conveima, convertida en una cascada de aguas negras. Enterramos el agua y con ella parte de nuestra identidad. La historia del Sillón nos recuerda que una ciudad que ignora sus ríos está condenada a maloler su propio olvido.
¿Seguiremos construyendo solo que fluye o aprenderemos algún día a convivir con nuestras aguas? Soy Andrés Francel en Historias de Ciudad para Ecos del Convenio. Bien, y a partir de ese trabajo con el ferrocarril, muchas personas se han unido y de modo orgánico desarrollamos algo que se llama cazadores de rieles. Las personas nos empiezan a enviar fotos de lugares en Ibagué donde hay rieles. Y esto pues ha trascendido a otras ciudades, nos envían de Bogotá, de Medellín, de Fresno, bueno, de varios lugares en Colombia y por supuesto también en el Tolima. Y lo que hemos ido construyendo es una historia del tren a través, por ejemplo, de las fechas que están en los rieles. Hemos encontrado rieles desde 1898 que fueron trasladados para construir una infraestructura en la Universidad del Tolima y algunos tan recientes como en 1966 en el Limonar. Esto se ha realmente viralizado y ha sido una experiencia muy importante para recuperar la memoria del ferrocarril y simultáneamente para recuperar la memoria del agua. Este es uno de los videos que nos han enviado varios de las personas, pero pues no lo voy a reproducir porque ya estamos llegando al Pues, límite estimado, del tiempo. Parte, digamos, del proceso de lo que vamos logrando es que con el trencito cañero que tiene la Universidad del Tolima, bueno, con el tractor, pensamos realizar una experiencia de ir de la estación de la 145 a la estación de la 19 ya no existe, la de la 145 sí, y armar este trencito cañero para recuperar la memoria del tren, que es recuperar la memoria de las fuentes hídricas. Quizás ello implique una convocatoria social para asignarles nombres a estas quebradas o estos cuerpos hídricos que desconocemos y con ello pues también tenemos un atractivo turístico. Pensamos en este tractor porque es lo que tenemos disponible y porque si hablamos de trazar nuevamente las vías del ferrocarril, pues eso evidentemente son unas sumas que exceden las posibilidades de uno como persona, inclusive de grupos sociales, y ya atañen más a los entes político-administrativos. Y para finalizar, esto pues obviamente es una recreación con inteligencia artificial, pero es más o menos como podemos empezar a imaginar lo que podría suceder con algunas estaciones de memoria, algunos postes de telégrafos que todavía están, algunos fragmentos de rieles que están ubicados en diversas zonas que pueden convertirse en lugares para que nos reunimos, para que recordemos nuestra historia y por supuesto el agua como corazón de ese trazado del tren que nos permitiría empezar a apropiarnos de esas fuentes hídricas y algunas estrategias pues comerciales como esos photoface, pues esos mogadores que tienen huequitos y uno puede meter la cabeza y tomarse algunas fotos para recordar el tren de Ibagué. Esto es más o menos el trabajo que quería mostrarles acerca de la relación entre ese redescubrimiento de las fuentes hídricas, su relación con los mapas y también la relación con la sociedad a través de los bicipaseos patrimoniales. Las mejores noticias es que ya varias empresas se nos han unido, quieren apadrinar estaciones de memoria. Tenemos el mismo terminal de transportes, donde quedó antiguamente la estación del ferrocarril, que va a comenzar a padrinar una de estas estaciones. Tenemos al Hotel F25, que queda muy cerca de la 42 con Avenida Ferrocarril. Tenemos a Caracol Radio, bueno, hay varias empresas que han comenzado a vincularse y ya algunas secretarías, como la Secretaría de Cultura, están, digamos, uniéndose para ver en qué pueden colaborar. Así que en medio de toda esta experiencia de redes sociales y de cartografía, esperamos que podamos aportar para la preservación tanto del agua como de la memoria del tren. Así que les agradezco mucho por la invitación y este es el final de la presentación. Muchísimas gracias. Doctor Francel, muchas gracias nuevamente. Realmente los que estamos agradecidos somos nosotros en la Sociedad Geográfica y seguramente los asistentes a la conferencia por habernos permitido conocer un poco más de la historia del desarrollo urbano de la capital musical de Colombia. A todos, muy buena tarde y muchas gracias por
acompañarnos. Los esperamos el próximo mes, 8 de julio. No se olviden, en la conferencia del doctor Juan Alexis Acero Rangel. Muchas gracias a todos y que pasen muy buena tarde.